Estimados estudiantes, les saluda la profesora Karina Guaranga Arzapal. En esta oportunidad les explicaré el tema de función lineal, constante, identidad. Además, veremos gráficas y aplicaciones. Vamos a leer el logro de esta sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve ejercicios y plantea modelos matemáticos relacionados a su especialidad, haciendo uso de la función constante, identidad lineal y lineal por tramos en forma correcta y ordenada. Contenido. Vamos a desarrollar 5 puntos. Primer punto, función constante. Número 2, función identidad. Número 3, función lineal. Número 4, función lineal por tramos. Y por último, modelación matemática. Punto 1, función constante. Para ello vamos a ver la primera forma, la regla de correspondencia para la función constante. Nos dice f de x es igual a c, donde c pertenece a los números reales. Es decir, c es un número real. Ejemplo, tenemos aquí la gráfica de una función donde es una recta paralela al eje x y donde además vamos a encontrar todos los puntos que se proyectan en el eje X, recuerden que es el dominio, entonces vendría a ser todos los números reales. En el caso de rango, todos los puntos que se proyectan sobre el eje Y es el valor de C. Por lo tanto, el rango es igual a C. Ejemplo, nos piden graficar la función f de x igual a 2. Entonces aquí estamos viendo que el C es igual a 2. 2 es un número real. Tabulamos. Vamos a tabular cuando el X toma valores reales. Menos 2, menos 1, 0 y 1. Podrían ser cualquier valor real. Entonces, cuando el X vale menos 2, el f de x vale 2. Claro, porque es el valor constante, 2. Cuando el X vale menos 1, el f de x vale 2 también. Cuando el x vale 0, el f de x vale también 2. Cuando el x vale 1, el f de x vale 2. Entonces, yo puedo tomar cualquier valor para x y siempre obtenemos como f de x igual a 2. Unimos los puntos, trazamos la recta y tenemos la recta paralela al eje. Todos los puntos que se proyectan sobre el eje X, recuerden, es el dominio. Si tenemos acá las flechitas, eso significa que continúa hasta el menos infinito. Y por la derecha hasta el más infinito. Por lo tanto, el dominio vendría a ser todos los números reales. En el caso del rango, todos los puntos que se proyectan sobre el eje Y. Pero se proyectan solo en el valor de 2. Por lo tanto, el rango vale o es igual a 2. Grafica la función f de x igual a 3. Además, te dan el intervalo de x, donde x es mayor a menos 1, pero menor o igual a 2. Vamos a tomar entonces los valores extremos. Cuando el x vale menos 1, estamos aquí, x vale menos 1, el y vale 3. Claro, ahí está. ¿Por qué está abierto? Porque aquí no está la igualdad. Y el punto extremo de la derecha es 2. Cuando el x vale 2, por lo tanto, el y sigue siendo 3. Cerrado porque sí lo toma porque está la igualdad. Muy bien. El dominio para este caso sería desde el menos 1 hasta 2. Menos 1 abierto hasta 2 cerrado. Y el rango, el valor de la constante 3. Número 2. Función identidad. La regla de correspondencia para esta función es f de x es igual a
X. Vamos a tabular. Para cualquier valor real, para X, tenemos -1, 0 y 1. Puede ser cualquier otro valor. Si X vale -1, según la regla de correspondencia, me dice que también el valor de f de X sería igual a X. Por lo tanto, el f de X también es -1. Si X vale 0, el f de X también es igual a 0. Cuando el X vale 1, el f de X también es igual a 1. Muy bien. Entonces, trazamos los puntos, vamos a unirlos y trazamos la recta. Tenemos una función lineal, pero ¿por qué le llamamos identidad? Porque esta función o esta gráfica pasa por el origen de las coordenadas, es decir, por el 0.0. Además, pasa por el primer cuadrante y el tercer cuadrante y los va a dividir por la mitad. El dominio vendría a ser todos los puntos que se proyectan sobre el eje X, es decir, desde el menos infinito al más infinito. En otras palabras, todos los reales. Y el rango desde el menos infinito de abajo y hasta el más infinito. Es decir, también todos los reales. Función identidad. Función lineal. La regla de correspondencia para la función lineal tiene la forma de ax más b, donde a tiene que ser necesariamente diferente de 0. Ejemplo, tenemos aquí la recta, muy bien, esta es una función lineal, donde el dominio de la función es todos los reales y el rango también. Ejemplo, grafica la función f de x igual a x más 1. Ok, en este caso, el valor de a, recuerden que es la pendiente. Esta tiene la forma de la ecuación de la recta. A es la pendiente. Aquí la pendiente para mi ejemplo vendría a ser igual a 1. Y b es la ordenada en el origen. En este caso, también es igual a 1. Para graficar una función podríamos tabular con dos valores. Recuerden que para trazar la recta necesito dos puntos. Entonces vamos a tabular cuando el x vale 0 y cuando el f de x vale 0. Comenzamos. Cuando el x vale 0, entonces reemplazando 0 más 1, 1. Ahora al revés. Cuando el f de x vale 0, entonces sería 0 es igual a x más 1. Despejamos a x, x vale menos 1. Ya tenemos los dos puntos. Ubicamos los dos puntos en el plano cartesiano y trazamos la recta por esos dos puntos. Muy bien, tenemos una recta que, por cierto, es creciente. ¿Y por qué es creciente? Porque justamente la pendiente es positiva. Si la pendiente es positivo, que vale 1, por lo tanto diremos que la función es creciente. El dominio, todos los reales, y el rango, todos los reales. Función lineal por tramos. La regla de correspondencia ahora es f de x es igual a f de 1 de x, f2 de x, f3 de x. Además, para cada función, x pertenece a un dominio. Muy bien. Para hallar el dominio de la función f, simplemente vamos a unir el dominio de f1 unido con f2 y el dominio de f3. De la misma manera para el rango. El rango de f es igual al rango de f1 unido con rango de f2 unido con rango de f3. Ejemplo. Grafique la función f de x. Tenemos acá tres reglas de correspondencia. La primera, cuando el x vale menos 2. La segunda, cuando el x es mayor o igual a menos 2, pero menor a 3. Y la tercera, que por cierto es una constante, 5, siempre y cuando x sea mayor o igual a 4.
Entonces, para graficar, vamos a utilizar la tabla de tabular y los valores extremos de cada intervalo. Comenzamos con la primera regla de correspondencia, x más 1. Entonces, vamos a tomar el valor de menos 2. Reemplazamos en la regla de correspondencia, menos 2 más 1, menos 1. Otro valor que puedo reemplazar para el x tiene que ser menor a menos 2. Menos 3. Claro, menos 3 es menor que menos 2. Reemplazando, menos 3 más 1, menos 2. Ya tenemos 2 puntos. Por lo tanto, cuando el x vale menos 2, y vale menos 1. Aquí está el primer punto. Cuando el x vale menos 3, y vale menos 2. Segundo punto. Muy bien. Y unimos la recta. Los puntos. Al unir los puntos tenemos ahí la función lineal. Además, ¿por qué en este caso lo vamos a dejar abierto? Porque aquí no lo toma a menos 2. No está la igualdad. Por eso aquí debe ser abierto. Abierto en menos 2. Muy bien. Siguiente. 2x más 1. Vamos a utilizar entonces los valores extremos, menos 2 y 3. Cuando el x vale menos 2, y vale, vamos, menos 2 por 2, menos 4, más 1, menos 3. Primer punto. Siguiente extremo, el valor de 3. Entonces, cuando el x vale 3, reemplazamos 3 por 2, 6, más 1, 7. Tenemos el segundo punto. Muy bien, cuando el x vale menos 2, aquí está, y vale menos 3. Cuando el x vale 3, vamos aquí, el y vale 7. Unimos los dos puntos y listo. Ojo, te está diciendo que aquí este valor de x está comprendido entre menos 2 y 3, por lo tanto no puede seguir generando la recta al menos infinito o al más infinito. Además, en menos 2 tenemos la igualdad, por lo tanto, cerrado en menos 2 y abierto en 3. Siguiente. Cuando x es mayor o igual a 4, 4 está aquí, entonces todos los valores mayores a 4 están de 4 hacia la derecha. El f de x vale 5 y esta es una constante. 5 está aquí, entonces vamos a proyectar este 5 a la altura de 4. Por lo tanto, ahí está. Comienza desde el punto 4 hasta el más infinito. Como está la igualdad, cerrada en 4 hasta el más infinito. Muy bien. Para determinar el dominio de la función, recuerda, todos los puntos que se proyecten sobre el eje X es el dominio. Entonces, en el lado izquierdo, observamos que la función tiene una flechita. Eso quiere decir que continúa. Entonces viene desde el menos infinito hasta el valor de 3. Claro, porque el menos 2 lo toma, ya que la segunda función lo toma al valor de menos 2. Y luego hay un espacio de 3 a 4, hay un salto de 3 a 4. Entonces va a ser unido ¿con quién? De 4 al más infinito. Por lo tanto, el dominio es menos infinito, abierto, hasta 3. Hasta 3. Unido con 4, cerrado hasta el más infinito. En el caso de rango, todos los puntos que se proyectan sobre el eje Y. Comenzamos con el lado inferior. Si está aquí la flechita, eso significa que viene desde el menos infinito. Luego, sigue subiendo hasta ¿dónde? Hasta 7, pero 7 es abierto. Por lo tanto, el rango es desde el menos infinito hasta 7 abierto. Para terminar, veremos la modelación matemática a través de este ejercicio de aplicación. Dice acá, Isabel emprendió en el negocio de los helados con un capital de 500 soles, sabiendo que a base de un arduo trabajo su capital aumenta a razón de 100 soles cada mes durante los primeros 6 meses. Determine A. La función que proporciona el capital de Isabel
de acuerdo al tiempo T, que está en meses, por cierto. Y B, el capital a los 4 meses. Muy bien. Resolución. Vamos a utilizar nuestra tablita. Además, tenemos en cuenta dos variables. Uno que es el tiempo y la otra que es el capital. El tiempo está en meses, según el problema, y el capital está en soles. Entonces, Isabel emprende el negocio, es decir, en el primer momento, cuando el tiempo vale 0, su capital, el capital inicial es igual a 500 soles. Pero, ¿qué sucede si pasa un mes? Según el problema, aumenta a razón de 100 soles, es decir, 500 más 100, 600. Y si pasa el segundo mes, de la misma manera, aumenta 100 más, 600 más 100, 700. Y así puedo estar estableciendo hasta llegar al sexto mes. Entonces, de manera general, si el tiempo vale X, el capital sería el resultado, ¿no es cierto? Que vendría a ser el valor de Y, pero también podríamos colocar Y igual a F de X. Ahora, como esta es una función lineal, ¿por qué es una función lineal? Porque está aumentando de 100 en 100, de 100 en 100. Entonces, esto es una función lineal y además sabemos que para determinar una función lineal utilizaremos esta forma, el AX más B, donde A es la pendiente y B la ordenada en el origen. Vamos a recordar lo que hicimos en la clase de ecuación de la recta en el ciclo anterior. Para hallar la ecuación de la recta necesitamos la pendiente y luego a partir del punto pendiente vamos a construir la función de la recta o la ecuación de la recta. Comenzamos, hallamos la pendiente. Para hallar la pendiente, recuerda que es la división de la diferencia de las y entre diferencia de las x. Para ello utilizaremos estos dos primeras filas, las dos primeras filas, donde x1 vendría a ser 0, x sub 2, 1, y sub 1, 500 y y sub 2, 600. Muy bien, entonces la pendiente es igual y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Resolviendo, A vale 100. ¿Quién es A? A es la pendiente, que por cierto es positivo. Y si es positivo, ya me está indicando que la función es creciente. Para hallar entonces la ecuación de la recta, utilizaremos la forma de y menos y1 es igual a la pendiente multiplicado por x menos x1. Reemplazamos y menos y1 es 500, es igual a la pendiente, que vale 100, por x menos x1. x1 vale 0. Muy bien. Despejando paréntesis, tenemos al final que y vale 100x más 500. Ya tenemos la regla de correspondencia para esta situación. Muy bien. Entonces, daremos la respuesta a la letra A. ¿Cuál es la función que proporciona el capital de Isabel? Ah, ok. Sabemos que y también lo puedo establecer como f de x. Entonces, la función para establecer el capital de Isabel durante los 6 meses es 100x más 500. Y para el cuarto mes, ¿qué hacemos? Ah, para llegar al cuarto mes, simplemente reemplazamos cuando el x vale 4 en la función 100 por 4 más 500, f de 4 es igual a 900. Eso quiere decir que el capital a los 4 meses es igual a 900. Muy bien. Conclusiones. Hemos visto una función constante. Recuerda que esa función, ese valor constante es el valor de C que pertenece al conjunto de los reales, donde el dominio son todos los reales y el rango es la constante C. También vimos acerca de la función identidad. Recuerda que esta función pasa por el origen y corta por la mitad al primer y al tercer cuadrante.
Función lineal, cuya regla de correspondencia es ax más b, donde a es diferente de 0. Y el dominio y el rango vienen a ser todos los reales. Y la función por tramos. Además, te comparto las bibliografías para que puedas revisar y ahondar en este tema. Gracias por tu atención. Nos veremos en una próxima oportunidad. Éxitos.